El aire en la sala del tribunal militar estaba cargado de una petulante certeza final. El fiscal, con la voz impregnada de una compasión condescendiente, asestó el golpe final a su argumento, señalándome directamente con el dedo. Es una vergüenza para el uniforme de su padre. Mi abogado ni se inmutó. Simplemente permaneció allí sentado, impasible, una estatua de calma ante mi inminente ruina. Luego, con un movimiento lento y deliberado, empujó un sobre negro sellado sobre la mesa de la defensa. Fue un acto simple y silencioso que pareció absorber todo el ruido de la sala. El alguacil se lo llevó al juez, un coronel condecorado cuyo rostro era una máscara de severa imparcialidad. Tomó el sobre, despertando su curiosidad al ver sus marcas oficiales. Rompió el sello y sacó la única página del interior. Observé cómo sus ojos recorrieron el texto una vez, luego dos. La sangre desapareció de su rostro, reemplazada por una oleada de incredulidad, luego por una comprensión incipiente y, finalmente, por un profundo e inconfundible respeto. Cerró la carpeta lentamente, con movimientos precisos, y se puso de pie. Toda la sala del tribunal se puso de pie con él por puro reflejo, pero no se dirigía a ellos. Se volvió hacia mí, el acusado, la desgracia, y me dedicó un saludo seco y perfecto. Una oleada de exclamaciones de asombro recorrió la galería. Pero hacía 2 meses no hubo asombro, solo la fría y estéril lectura de los cargos formales, conducta impropia de un oficial e incumplimiento deliberado del deber. Las palabras resonaron en la silenciosa sala. Cada una fue un duro golpe a la carrera que había dedicado mi vida a construir. El testigo estrella de la fiscalía subió al estrado y mi mundo dio un vuelco. Era mi propio padre, el coronel Rhett Robert Miller, un hombre que creía que su versión del honor era la única que existía. Declaró con una profunda tristeza paternalista, mucho más punzante que cualquier enojo. Declaró ante el tribunal. Siempre había sido arrogante, reservado y resentido con lo que él llamaba el verdadero servicio militar. Torció una historia de mi infancia para pintar un retrato de insubordinación. Su voz, llena de tristeza, encajó a la perfección con la galería. Era solo una marca más en una larga lista de despidos. Cada elogio mío lo recibía con una palmadita condescendiente. Cada logro de mi hermano, el verdadero soldado, lo celebraba con bombos y platillos. Se negó siquiera a mirarme. El fiscal lo observó todo, con la victoria asegurada, y una pequeña sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Esto no era un juicio, era una ejecución con el respaldo de la familia. Mi padre testificó con la absoluta certeza de quién se cree del lado de la justicia. No tenía ni idea de que acababa de cometer perjurio con respecto a la Operación Sombra Nocturna, una misión tan clasificada que ni siquiera le permitieron conocer su nombre. Para comprender el ajuste de cuentas que siguió, hay que comprender la guerra que él nunca supo que yo estaba librando. Para comprender de verdad a mi padre, hay que comprender su casa. Cada pared es un santuario de su propia historia. Sus medallas se exhiben en una vitrina, su uniforme de gala está enmarcado en el vestíbulo y sus fotos en el campo están ordenadas cronológicamente. Mi padre, el coronel Robert Miller, no era solo un oficial de infantería retirado. Era un hombre cuya identidad estaba completamente ligada a su hoja de servicio, un monumento viviente a una idea rígida y específica de lo que significaba ser soldado. En su mundo, solo había un camino hacia el honor, el de la tierra, la arenilla y el olor a cordita. Cualquier otro camino era un desvío, un compromiso, una vocación menor. Por eso adoraba tanto a mi hermano menor, Mark, un teniente de infantería que era una copia perfecta del hombre que había sido nuestro padre. Mark era el héroe designado de la familia, el que llevaba su carisma como escudo y seguía el camino que le habían trazado desde su nacimiento. No era mala persona, pero era el hijo fácil de querer, el que nunca desafió la narrativa familiar. Yo, en cambio, era la anomalía silenciosa.
La hija que prefería los algoritmos a los rifles de asalto, una analista de criptografía cuyas victorias eran silenciosas y cuyo campo de batalla estaba hecho de datos. Recuerdo un día de acción de gracias, el último, en el que realmente intenté salvar esa brecha. Toda la familia estaba allí y el aire estaba impregnado del olor a pavo y de la aprobación de mi padre. Él presidía la mesa, elogiando a Mark por haber terminado la escuela de Rangers. Levantó su copa, con una voz resonante, como un verdadero guerrero que continuaba la tradición. Todos aplaudieron. Más tarde, durante un momento de calma en la conversación, intenté compartir un poco de mi propio mundo. Mencioné en voz baja que acababa de recibir una mención por un análisis que había localizado la ubicación de un agente enemigo clave. Mi padre simplemente sonrió, con una expresión amable y despectiva que conocía de sobra. Me dio una palmadita en la mano. «Qué bien, cariño», dijo con voz suave, pero sus palabras eran como piedras. «Pero ya sabes a qué me refiero. Que tierra de verdad bajo las uñas, soldado». Luego se volvió hacia Mark para preguntarle sobre su próximo ejercicio de campo. En ese momento, no solo escuché sus palabras, vi el proyecto de la Feria de Ciencias que se perdió porque tuvo que ir a la VFW. Me pareció que la ceremonia de premios académicos que convocó fue un poco exagerada. Era la misma despedida familiar. La silenciosa confirmación de que mi mundo, mi trabajo, era solo un pasatiempo. Él llamaba a mi trabajo jugar con la computadora en un búnker. Pero en mi otra vida no había palmaditas condescendientes en la mano. Solo había el frío y zumbante silencio de un esquife, una instalación de información compartimentada y sensible en Fort Mee. Allí, yo no era la hija decepcionante, era la líder de la misión. La luz era tenue, el aire frío, y los únicos sonidos eran el ruido de los servidores y el tecleo silencioso y concentrado de mi equipo de analistas. Estábamos cazando fantasmas en la máquina. Y en ese mundo, yo era la maestra. El día que me llevaría a mi juicio, los fantasmas gritaban. «Hemos perdido su señal en el umbral de ruido», dijo uno de mis analistas con la voz tensa por el estrés. Su clave de cifrado acababa de cambiar. Estaban ciegos. En la pantalla principal, un mapa mostraba la última posición conocida de un equipo de la Fuerza Delta en territorio hostil. Se dirigían hacia un objetivo, completamente inconscientes de que se encaminaban hacia una compleja emboscada. Mi mente repasaba a toda velocidad los protocolos, las normas, el reglamento que mi padre consideraba tan sagrado. No había tiempo para obtener la autorización correspondiente. Esperar la aprobación sería una sentencia de muerte para 12 hombres. Miré los rostros de mi equipo, todos volteados hacia mí. No buscaban a un amigo, buscaban a un comandante. Así que tomé la decisión. Desvíen el satélite de vigilancia KH-13. Ahora, ordené, ignoren la solicitud de asignación de tareas estándar. Emitiré una anulación operativa de nivel 1. Necesito un algoritmo cuántico para descifrar este nuevo cifrado, y lo necesito ya 30 segundos. El activo en tierra está a ciegas sin nuestra información. Fue una flagrante infracción del procedimiento operativo estándar, una decisión que puso en riesgo mi carrera. Pero a medida que los nuevos datos inundaban nuestras pantallas y logramos advertir al equipo que se alejara de la zona de aniquilación con segundos de antelación, supe que era la única decisión que un verdadero líder podía tomar. Esa era la negligencia del deber que se me imputaba. Una versión depurada de la historia, hecha por terceros, finalmente llegó a la red de viejos compinches de mi padre. Los detalles habían desaparecido, las vidas salvadas, la amenaza inminente, la decisión imposible. Solo quedaba el rumor. Su hija, la analista, se había rebelado y había roto las reglas. Para él, un hombre obsesionado con su legado. Esta fue la mayor vergüenza. Fue la confirmación de todas sus dudas sobre mí. Lo vio como una mancha en su propio nombre.
Enfurecido y avergonzado, usó sus contactos, reclamó viejos favores y se ofreció como voluntario para ser el testigo estrella de la acusación y obligarme a dejar el servicio por mi propio bien. Durante años, había aceptado mis dos versiones, la hija decepcionante de mi padre y la analista principal de mi mando. Pero cuando él trajo su versión a mi mundo e intentó convertirla en la única realidad, supe que tenía que responder, pero no en su idioma. En el mío, el silencio de una celda militar es algo único. Es denso, absoluto, y no te deja hacer más que pensar. Despojado de mi trabajo, mi rango y mi libertad, vi el caso de la fiscalía con una claridad fría y brutal. Tenían una historia simple y conmovedora sobre la imprudencia de una hija, validada por el testimonio de su honorable padre. Habían cometido una clara violación del protocolo. Una defensa emocional que intentara explicar los matices de mi decisión sería feudal. Sería mi palabra contra la de un coronel, mi compleja realidad contra su simple narrativa. Me había pasado la vida intentando explicarme en su idioma, sin éxito. Era hora de que hablaran el mío. Acostado en ese catre, tomé una decisión. No iba a oponerme a las cargas. Las detonaría desde un lugar que no pudieran ver. El objetivo ya no era ser declarado inocente, era borrar del expediente a todo el alguacil, convertirlo en un error institucional tan profundo que sería como si nunca hubiera ocurrido. Mi camino a la victoria no fue a través de argumentos, fue a través del procedimiento. Mi abogado designado por el Hague, un capitán astuto pero claramente abrumado llamado Davis, fue mi primera decisión. En nuestra siguiente reunión, le dije que no discutiríamos los detalles de mi defensa. En cambio, le di instrucciones precisas. Debe presentar una moción para la revisión de la Cámara de Hojalata, le dije. Mi voz era plana y serena. Reglamento 525-07 del Departamento de Defensa. Regula la revisión judicial de los programas de acceso especial. Me miró confundido. No di más detalles, simplemente le dije que confiara en mí. La segunda pieza crucial del plan era mi mando directo. El oficial mayor Thorne, un hombre que hablaba poco, pero lo veía todo, entendía el mundo en el que operaba, un mundo donde la competencia era la única moneda que importaba. No podía testificar, pero podía actuar como un agente de confianza, de carrera, moviéndose dentro de los canales oficiales silenciosos a los que yo ya no podía acceder. Thorne fue quien obtuvo el resumen de una sola página del informe posterior a la acción de la Operación Nightshade. Lo llevó a la oficina del general de 4 estrellas, a cargo de Cybercom, y obtuvo la firma él mismo. Esa página era una obra maestra de poder burocrático depurado. Declaraba explícitamente que mis acciones no constituían una infracción, sino una ejecución de contingencia dinámica preautorizada, considerada necesaria para el éxito de la misión. Thorne selló ese documento en el sobre negro, el que tenía marcas de seguridad, como dictaba el protocolo. La trampa se estaba construyendo pieza por pieza, silenciosamente, dentro del mismo sistema que usaban contra mí. El fiscal se preparaba para un juicio. No tenía ni idea de que yo me estaba preparando para una verificación de seguridad en audiencia pública. Él creía tener todas las cartas en la mano, pero yo tenía un as de una baraja que él ni siquiera sabía que existía. Me senté completamente inmóvil en la mesa de la defensa, con las manos perfectamente cruzadas frente a mí, mi expresión una máscara de neutralidad cuidadosamente construida. Sin embargo, por dentro, era un resorte en espiral de furia fría y calculada. El fiscal estaba actuando para el tribunal. Su voz resonaba con indignación teatral mientras caminaba ante el juez. Estaba en los últimos momentos de su alegato final, el clímax triunfal de un caso que creía ya ganado. Mi padre estaba sentado justo detrás de él, una estatua de rectitud militar con rostro impasible, su expresión una mezcla de firme resolución y decepción paternal. Estaba seguro de estar presenciando un cambio de rumbo necesario, aunque doloroso, en la vida imperfecta de su hija.
El aire en la sala era denso y pesado, cargado con la expectativa universal de mi condena. El fiscal dejó de caminar y se giró, señalándome con un dedo dramático. «No se trata de inteligencia compleja, damas y caballeros del tribunal», dijo con desdén, mirando a mi padre con una breve inclinación de cabeza. «Se trata de simple disciplina, un concepto que la capitana Miller y su trabajo de oficina claramente no pueden comprender». La frase quedó en el aire, un eco perfecto del rechazo que mi padre, durante toda su vida, le dedicó a mi mundo. Debía ser el último clavo en el ataúd de mi carrera. Fue entonces cuando mi abogado, el capitán Davis, se movió. No se levantó para protestar ni refutar. Simplemente se puso de pie, con movimientos precisos y concisos, y dijo con voz tranquila y clara: «Su señoría, la defensa no llama a testigos. Sometemos un asunto a revisión del tribunal». Mientras hablaba, sacó el sobre negro sellado de su maletín y lo colocó en el borde de la mesa. El fiscal se dio la vuelta, con el rostro enrojecido por la ira. «Protesto. Es una maniobra desesperada. La defensa ha descansado», balbuceó, con la compostura completamente destrozada. El juez, un hombre que había presidido cientos de casos y había visto todos los trucos del libro, simplemente miró las marcas oficiales del sobre. Levantó una mano, silenciando al fiscal al instante. «Me avisaron que esperara a este consejo. Su objeción queda desestimada. Revisaré este documento». El alguacil tomó el sobre y lo colocó ante el juez. Un silencio profundo y sofocante invadió la sala. El único sonido era el leve crujido del papel cuando el juez rompió los sellos de lacre. Deslizó la página del interior y comenzó a leer. Observé su rostro. Cada parpadeo de sus ojos, cada sutil cambio en su expresión. Por un instante, su porte militar, tan arraigado y absoluto, pareció flaquear. Sus ojos se abrieron casi imperceptiblemente al pasar de la página a mí y luego a mí. Sabía exactamente qué estaba leyendo: el nombre de la operación, Nightshade, y la firma de autorización al pie. La firma de una leyenda viviente en la comunidad de inteligencia. Se aclaró la garganta, un leve y agudo sonido en el silencio sepulcral. Cuando volvió a levantar la vista, su rostro era una máscara de rígida formalidad, pero sus ojos reflejaban algo que nunca antes me había visto dirigido: asombro. Lentamente, con una deliberación que parecía dilatar el tiempo, se puso de pie. Como mandaba la costumbre militar, todos los presentes en la sala se pusieron de pie con él: el fiscal, la galería, mi abogado. Pero el juez no se dirigía al tribunal. Giró ligeramente el cuerpo, un movimiento formal y preciso, hasta quedar frente a mí. Se llevó la mano derecha a la frente en un saludo magistral, perfecto, firme y lleno de un respeto silencioso y atronador. Me saludó. El fiscal se quedó boquiabierto, su rostro, una caricatura de incredulidad. Pero yo tenía los ojos puestos en mi padre. Con toda una vida de entrenamiento cobrando fuerza, se puso firme instintivamente. Su cuerpo reaccionó al ver a un coronel saludando a otro oficial antes de que su mente pudiera siquiera procesar la escena. Y entonces lo vi. La oleada de confusión seguida del horror creciente y repugnante que inundó su rostro. Sus dos mundos, sus dos creencias más profundas, colisionaban en una catastrófica implosión pública. La hija que consideraba una decepción estaba siendo reconocida oficialmente por un superior de una manera que desafiaba toda su comprensión del mundo. Ya no veía a su hija, veía a un oficial cuya autoridad era tan profunda que escapaba a su comprensión. El juez bajó el saludo militar, recorriendo con la mirada la sala atónita antes de caer como un peso sobre el fiscal y mi padre. Su voz era de hierro. «Todos los cargos contra el capitán Miller se desestiman con suma prejuicio». Declaró que cada palabra era un mazazo.
Este tribunal considera que sus acciones no solo estuvieron justificadas, sino que se llevaron a cabo con la plena autoridad del Comando Cibernético de los Estados Unidos. Este procedimiento hizo una pausa, dejando que el peso de sus siguientes palabras se asimilara. Es ahora un asunto de revisión de seguridad nacional. Luego miró fijamente a los dos hombres cuya certeza acababa de ser aniquilada. Consejo, usted y el coronel Miller se quedarán. Tenemos que discutir el asunto del perjurio en un caso clasificado. Mi padre pasó su vida obsesionado con el rango y el legado. Al final, solo le bastó un saludo para darse cuenta de que no entendía nada de ninguno de los dos. Salí de la sala y entré en el pasillo estéril y resonante. El mundo parecía silencioso e hipervívido a la vez. La gente, otros oficiales, abogados, personal administrativo, se apartaron para dejarme pasar. Sus rostros, una mezcla de curiosidad y un nuevo y cauteloso respeto. No conocían los detalles, pero habían visto el saludo. Sabían que la narrativa se había roto por completo. Apoyado en la pared del fondo, lejos del dramatismo de las puertas de la sala, estaba mi oficial al mando, el mayor Thorne. Me vio y su expresión no cambió. Simplemente se apartó de la pared y me dedicó un firme asentimiento. Eso fue todo. Sin felicitaciones, sin informes, sin clichés. Fue un simple reconocimiento silencioso de un profesional a otro. Decía, sabía que tenías razón. Sabía que lo manejarías. En ese único gesto, sentí más validación que la que mi propio padre me había dado en toda mi vida. Supe más tarde lo que sucedió en esa habitación después de irme. El juez, con voz gélida, inició una investigación formal. Mi padre, el coronel condecorado, se vio obligado a rendir cuentas por su testimonio bajo la dura mirada de las normas de seguridad nacional. Su humillación pública fue absoluta. Fue amonestado oficialmente por perjurio y por interferir en un asunto militar clasificado. No fue acusado de ningún delito, una última cortesía profesional, pero lo despojaron de muchos de sus cargos. Privilegios de jubilación, una profunda humillación personal para un hombre cuya identidad estaba ligada a ellos. Su reputación, el legado que apreciaba por encima de todo, quedó hecha trizas. La carrera del fiscal terminó aún más rápido. Lo reasignaron discreta y permanentemente a una oficina de registros en un rincón olvidado del ejército, destinado a procesar papeleo hasta su jubilación. Habían intentado quebrarme con el sistema, y el sistema al final los había quebrado. Un año después, el mundo era otro lugar, o mejor dicho, mi lugar en él lo era. La placa en la puerta de mi nueva oficina era pesada, sólida, y llevaba mi nombre, Mayor Eva Miller, jefa de sección. Ya no era solo un analista que recibía órdenes, lideré toda la división de inteligencia de señales de una nueva fuerza de tarea conjunta. Mi autoridad ya no era un secreto oculto, sino una realidad cotidiana. Dirigía informes, tomaba decisiones operativas y me ganaba el respeto de quienes trabajaban para mí. No sentía arrogancia, sino una confianza serena y profunda. Estaba exactamente donde debía estar. El equipo que dirigía se convirtió en mi verdadera familia. Eran un conjunto de las mentes más brillantes y agudas que jamás había conocido, y nuestras interacciones se basaban en la competencia y la confianza mutua. Pasábamos horas alrededor de un gran mapa digital debatiendo estrategias y cuestionando las suposiciones de los demás. Las bromas eran respetuosas, la colaboración fluida y ninguna contribución fue desestimada. Aquí, mi voz no solo fue escuchada, sino buscada. Esta era una familia forjada en la presión silenciosa de nuestra misión compartida, un vínculo mucho más fuerte que las obligaciones de sangre rotas que había dejado atrás. Entonces, una tarde, mientras revisaba información previa a la misión militar, apareció una notificación en mi pantalla. Era un correo electrónico de mi padre. No había tenido noticias suyas desde el juicio. Mi dedo se cernía sobre el ratón, con un remanente de la ansiedad familiar oprimiéndome el pecho por un instante antes de disolverse. El asunto solo tenía 2 palabras: lo siento. Lo abrí.
más por curiosidad que por otra cosa. Leí las primeras líneas, un párrafo incoherente y autocompasivo sobre su vergüenza, su confusión y cómo solo había querido lo mejor para mí. Era una disculpa escrita para que él se sintiera mejor, no yo. Y al leer las palabras que hace un año habría dado cualquier cosa por escuchar, no sentí nada, ni rabia, ni satisfacción, ni siquiera el leve sabor amargo de la victoria, solo un vacío profundo y sereno, una silenciosa conclusión, su validación, su aprobación, su comprensión. Las cosas que una vez anhelaba, como el oxígeno, ya no formaban parte de mi vida. Mi paz ya no dependía de su disculpa. Mi legado ya no estaba en sus manos. Respiré hondo, moví el cursor a la parte superior de la pantalla y, sin terminar el correo electrónico, pulsé eliminar. Luego volví mi atención al mapa de la misión, donde me esperaban mi verdadero trabajo y mi verdadera familia. Mi padre creía que el legado era el nombre en el uniforme. Aprendí que un verdadero legado es el impacto que dejas desde la sombra, reconocido solo por quienes importan.